Resonador, el podcast de Teseba, Centro de Diagnóstico. Teseba Podcast. Episodio 1. Las arterias no son cañerías. Por el Dr. Lucas San Miguel, jefe de Medicina Nuclear, Tomografía y Resonancia Cardíaca. Dr. San Miguel, presentarse en sala de podcast. Si alguien te habla de arterias tapadas, lo más probable es que pienses en un caño obstruido. Lógica pura. Si hay algo tapado, se destapa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa analogía es completamente errónea? Hoy quiero hablarte de una falacia que se repite una y otra vez. La idea de que las arterias funcionan como cañerías. Para entender por qué esta metáfora es incorrecta, primero tenemos que ver cómo están organizadas las arterias que irrigan al corazón. Tenemos tres, una derecha y una izquierda que se divide en dos, que llamamos descendente anterior y circunfleja. La coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja se dividen en miles de pequeñas arteriolas que a su vez se ramifican en millones de capilares. Estos capilares y arteriolas es lo que llamamos microcirculación. Y acá viene un concepto clave. Cuando hay una obstrucción en una de estas tres arterias, la microcirculación puede compensar el fenómeno que produce esa obstrucción, aumentando su diámetro y manteniendo normal la irrigación o perfusión del corazón. Este es un mecanismo de adaptación que una cañería jamás, nunca podría hacer. Si estamos en reposo, este mecanismo alcanza, es suficiente, pero cuando el corazón necesita más oxígeno o glucosa, por ejemplo cuando corremos o subimos escaleras, la microcirculación, el efecto compensador que produce, puede no alcanzar. El corazón empieza a sufrir y es ahí cuando aparece la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es esto mismo que acabamos de decir, es el sufrimiento del corazón en esfuerzo. Esto podemos documentarlo por distintos estudios médicos que llamamos tests evocadores de isquemia. Si hacemos uno basado en un electrocardiograma, tenemos a la famosa ergometría, que no es más que los trastornos eléctricos registrados en el electrocardiograma de esfuerzo, que no se evidencian en el reposo, o sea, un reposo normal y un esfuerzo alterado. Si hablamos de la ecografía, tenemos el ecoestrés, que básicamente nos muestra un corazón que se mueve normalmente en reposo, pero las paredes que se movían bien en reposo comienzan a moverse mal durante el esfuerzo. Y en el caso de la cámara gamma, es un estudio donde tenemos una sustancia marcadora de la irrigación o la perfusión, que lo que nos muestra es un defecto, un déficit de irrigación o perfusión en el esfuerzo con un reposo normal. Es importante aclarar que tanto la ecografía como la cámara gamma tienen la posibilidad de cuantificar el miocardio isquémico, o sea, decirnos qué porcentaje del corazón se encuentra sufriendo en esfuerzo o con isquemia. Lo primero que hacemos es tratamiento médico antiisquémico y cambios en el estilo de vida. Dentro de lo que es la medicación, las más importantes son los betabloqueantes, que básicamente son medicaciones que disminuyen el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en esfuerzo, o sea, hacen que el esfuerzo sea más parecido a un reposo, situación en la cual la microcirculación compensa, como dijimos. Y esto lo que hace, por ejemplo, es que si yo tengo una cámara gamma que me muestra un monto isquémico del 10 o 9%, yo puedo bajarlo con medicación al 1 o 2%, o sea, un monto isquémico que clínicamente no tenga relevancia, o incluso puedo borrarlo con tratamiento médico. A esto le sumo aspirinas y estatinas, que lo que hacen es bajar la chance de que haya eventos cardiovasculares en el futuro. Este mecanismo de compensación de la microcirculación, sumado entonces al tratamiento médico, son suficientes en muchos casos. Pero acá aparece una pregunta clave. ¿Quién me va a curar el corazón perdido? No, esa no es la pregunta. ¿Por qué colocar un stent suele ser la primera opción si contamos con herramientas no invasivas para tratar la isquemia? Acá es donde existe una discordancia entre la evidencia, que nos marca lo que deberíamos hacer o el deber ser, y la práctica, que es básicamente lo que se hace. ¿Qué dice la evidencia? Para eso vamos a tomar dos estudios. El primero es el estudio Courage, publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2007. Es un estudio que incluyó alrededor de 2.300 pacientes y los aleatorizó a una rama donde había solo tratamiento médico y a una segunda rama donde al tratamiento médico se le agregaba la revascularización con stent, o sea, se abría
la arteria obstruida. Este estudio no demostró diferencias significativas entre ambas poblaciones en términos de eventos cardiovasculares en un seguimiento que rondó más o menos los 5 años. El segundo estudio, que fue el Ischemia Trial, también en la misma revista, pero en el año 2020, fueron alrededor de 5.000 pacientes con obstrucción de alguna de las arterias coronarias, y en este caso se incluyeron pacientes que tenían al menos un monto isquémico del 10%, o sea, una isquemia verdaderamente significativa. Se los dividió en una rama de tratamiento médico contra una rama de adicional al tratamiento médico, revascularización con stent o incluso bypass, esto es puentear la obstrucción mediante una cirugía a corazón abierto. En este caso tampoco hubo diferencias significativas en el seguimiento a 3 años en términos de eventos cardiovasculares. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esta evidencia? Lo importante es reducir la isquemia, lo que el corazón sufre. No importa si lo haces abriendo la arteria o no, no importa si lo haces con o sin stent. Dicho de otra manera, lo importante no es la obstrucción coronaria en sí misma, sino la repercusión funcional que esa obstrucción tiene sobre el corazón. Si logras tratar la isquemia con medicación, no es necesario desobstruir o destapar la arteria con un stent. Resonador, el podcast del Centro de Diagnóstico Teseba. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Vamos a analizar un poco la perspectiva de los médicos y por otro lado la perspectiva de los pacientes. Desde la perspectiva de los médicos vamos a tomar un registro norteamericano, que es el más grande que conocemos, incluye alrededor de 1.400 centros médicos en Estados Unidos, y lo que mostró es que el 62% de los cateterismos realizados en Estados Unidos no muestran obstrucciones coronarias significativas. Recordemos que el cateterismo es un estudio invasivo y que 6 de cada 10 cateterismos no están dando hallazgos significativos. Es muy importante que tengamos en cuenta que el cateterismo ve las arterias grandes, no las pequeñas, no ve las arteriolas, y esto nos da la pauta de que los médicos están pensando más en la anatomía que en la función. No están pensando en la funcionalidad, en la repercusión que tienen esas obstrucciones. En cuanto a la perspectiva de los pacientes, me gustaría mencionar el Orbita Trial. Este es un hermoso estudio que se publicó en Lancet en el año 2018. En este caso, aleatorizaron pacientes con enfermedad coronaria y dolor coronario a una rama angioplastia con stent y a una rama de angioplastia simulada. O sea, al segundo grupo lo que hacían es simularles la colocación de un stent, incluso ponían auriculares donde se simulaban los sonidos, y lo que se vio en este trabajo es que en el seguimiento en ambos grupos había una mejoría de los síntomas y esa mejoría de los síntomas era similar. O sea, este estudio lo que muestra es que si yo pienso que mi arteria coronaria está abierta por un procedimiento, me voy a sentir mejor y me van a mejorar los síntomas. O sea, ¿qué es lo que dice la evidencia? Hay que reducir la isquemia, que no es más que la repercusión funcional de la obstrucción. Y esto muchas veces es posible solo con tratamiento médico. ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? Destapemos ese caño. Ojo, destapar el caño va a reducir la isquemia, pero esta isquemia tal vez era abordable con tratamiento médico y podíamos reservar el stent para una segunda instancia en la cual el tratamiento médico no alcanzara. Dicho esto, me gustaría mencionar que hay situaciones en las cuales el stent es una herramienta invaluable. En principio, lo que llamamos infarto agudo con supradesnivel del ST. En este caso hablamos de un paciente o una paciente con una oclusión repentina y súbita de una arteria coronaria. Esto es una emergencia médica y eso requiere una desobstrucción inmediata y colocación de un stent. El segundo grupo de situaciones tiene que ver con también una situación súbita, no asociada a una oclusión completa, sino una obstrucción, o sea, donde la arteria se obstruye de golpe en un porcentaje significativo, y si en estos casos tenemos inestabilidad hemodinámica, esto es una falla del funcionamiento del corazón por las obstrucciones coronarias, o inestabilidad eléctrica, esto es una arritmia grave que no cede con el tratamiento médico, o ango refractario, esto es dolor coronario que no cede con el tratamiento médico, esto es indiscutible que requiere la apertura de las arterias y la colocación de stents. Otro grupo de situaciones importantes en los pacientes crónicos, esto es en los pacientes ambulatorios, tiene que ver con lo que llamamos isquemia de alto riesgo. Esto es una isquemia tan extensa, producto de una enfermedad coronaria
generalmente en el origen de las grandes arterias, que no alcanza a ser tratada suficientemente por la medicación y requiere por lo tanto la apertura de las arterias con stents o incluso a veces con bypass. Pero sacando estas situaciones que acabo de enumerar, hay que pensar que abrir una arteria, colocar un stent es algo que suele ser discutible. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿estamos usando stents porque son necesarios o porque seguimos pensando en las arterias como cañerías? Para terminar, me gustaría recalcar que las arterias no son cañerías y reducirlas a esa comparación simplifica excesivamente su funcionamiento. No se trata solo de destapar o reparar, sino de comprender el impacto en el corazón. Para esto es clave conocer el monto isquémico que nos dan estudios como la cámara gamma. Así que la próxima vez que escuches esta comparación entre arterias y cañerías, pensá que en medicina no podemos basarnos en analogías tan simples. Las arterias no son cañerías que se arreglan con una simple curita. Por eso pénsalo bien, si vas a poner un stent, que sea solo si amerita. Hola, doctor San Miguel. Hola, Tesevita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Tesevita, lo que quieras. ¿Por qué todos los médicos tienen tan mala letra? Ay, Tesevita, eso sí que no te lo puedo responder. Resonador, el podcast de Teseba. Teseba, Centro de Diagnóstico. Desde 1981, brindando servicios médicos y diagnósticos confiables con tecnología y procedimientos de avanzada. teseba.com.ar